Seguimos avanzando, hermanos, en el estudio que llevamos sobre lo que es el servicio a Dios con excelencia, de una manera, ¿verdad?, que a Dios le agrade. En esta noche, hermanos, vamos a hablar sobre lo que es servirle a Dios en la doctrina o en la sana doctrina, pero de una manera, hermanos, con excelencia. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 6. Bien, vamos a entender, a ubicarnos, hermanos, para saber por qué Pablo manda esta carta pastoral a Timoteo. Timoteo, hermanos, era el pastor de la iglesia de Éfeso. Y en aquel entonces, hermanos, estaba viviendo una situación bien difícil. ¿Sabe, hermanos? Había una decadencia espiritual dentro de la iglesia, y a Timoteo, hermanos, le tocó, a pesar de ser joven, porque Timoteo era un pastor muy joven, le tocó, hermanos, tener que enfrentar los problemas y toda la adversidad que se estaba viniendo a la iglesia, toda la apostasía, vamos a decirlo así. Voy a leerles, hermanos, este mismo versículo, pero quiero leérselos en la Biblia, lenguaje actual, ¿verdad? Esta versión. Dice este mismo versículo, léalo ahí, sígame con su vista y vamos a entenderlo. Si enseñas la verdad a los miembros de la iglesia, serás un buen servidor de Jesucristo. Estudiar y obedecer las enseñanzas cristianas, como tú lo haces, es lo mismo que alimentarse bien. Fíjese, ¿qué es lo que hace, hermanos, en sí hacer o convertirse en un buen ministro de Dios? Pero un ministro con excelencia. Pudiéramos entonces decir, el que yo, hermanos, estudie en un seminario, en un instituto bíblico, ¿me hace mejor ministro de Dios? El que yo tenga mucha elocuencia y retórica, hermanos, para disertar en un tema, ¿me hace mejor ministro de Dios? El que yo tenga un amplio conocimiento intelectual a nivel, hermanos, universal, de todas las culturas y etnias y de todos los temas en sí, generales, ¿me hace mejor ministro? El que yo utilice un micrófono de la mejor calidad y de lo más nuevo en tecnología, ¿me hace un mejor ministro? ¿Qué es lo que le hace en sí, hermanos, o qué es lo que le hace hacer a alguien un ministro con excelencia? ¿Qué será, hermanos, lo que convierte a una persona normal, vamos a decirlo así, una persona común, en un buen ministro de Jesucristo? Un ministro que haga su labor u obedezca a ese llamado, pero que lo haga, hermanos, con excelencia. Es bonito, ¿verdad?, en las compañías, en las fábricas, encontrar, hermanos, en sí, en las paredes, en lugares, fotografías que dicen el mejor empleado del mes. Reconocimiento al mejor empleado, incluso, ¿verdad?, que le den un reconocimiento y se lo lleve a su casa por haber, hermanos, trabajado con calidad, con excelencia para una compañía. Qué bonito se siente, qué satisfacción podemos sentir, hermanos. Pero, repito, ¿qué es lo que hace, hermanos, a un congregante o a un miembro de una congregación convertirse en un buen ministro? ¿Qué es lo que hace? Aquí está la clave. Si enseñas a los hermanos, fíjese, si enseñas a los hermanos la enseñanza. Pero aquí hay algo más, y es donde me quiero enfocar. Dice el verso 4, dice el verso 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Pero aquí hay algo, hermanos, en lo que nos vamos a enfocar bastante. Tal vez nos vamos a llevar 3 horas, así que vayan acomodándose y vamos a salir, hermanos, no muy tarde. Nutrido, dice, con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Aquí es, hermanos, a donde yo me quiero enfocar. Aquí está lo medular del mensaje. Estar nutrido. ¿Qué es una persona que está nutrida? Bien alimentada. Bien alimentada.
La palabra nutrido, hermanos, en el griego, entrefo, esta palabra o este vocablo habla de una manera figurada de educar. Ahora, esta palabra, hermanos, nutrido, pudiera tener dos definiciones, dos ramas, de las cuales yo quiero que nos enfoquemos un poquito. Puede definirse la palabra nutrido en dos áreas. Una, es estar bien alimentado sanamente, y esto, hermanos, implica hacerlo de una manera diaria. Entonces, hermanos, se está hablando de que el buen ministro de Jesucristo se tiene que nutrir ¿cada cuándo? ¿Cada 8 días? ¿Cada mes? ¿Cada año? ¿Cada cuándo? Diariamente. El buen ministro de Jesucristo, fíjese, tiene estas cualidades. El buen ministro, necesitamos aprenderlas. Sabe escuchar. Después de escuchar, sabe pensar. Luego medita en lo que ha pensado. Digiere, hermanos, lo que ha asimilado y guarda la palabra en su corazón. Quiere decir que esta persona que lleva a cabo, hermanos, este proceso, está espiritualmente sana y tiene fuerzas para enfrentarse, hermanos, contra cualquier doctrina de demonio, cualquier doctrina de error que quiera, hermanos, venir a causar estragos dentro de la iglesia. Cuando un miembro, cuando un congregante, hermanos, no está siendo bien alimentado, ¿qué es lo que sucede? Cualquier viento de doctrina va a venir y lo va a tirar. ¿Qué es lo que vieron en Juan? ¿Acaso vieron una caña sacudida por el viento? No, hermano, no era una caña que se quebraba tan fácil, no. Fue un hombre que se mantuvo firme en sus convicciones. Una persona que está nutrida, hermanos, que espiritualmente está bien alimentada. Eso es lo que hace, hermanos, a un buen ministro de Jesucristo. Cuando una iglesia, entonces, hermano, no está siendo alimentada de la sana doctrina, la doctrina es la enseñanza, es nuestro fundamento, es nuestra base, hermano, son nuestros cimientos. Si una iglesia no tiene esto, no tiene nada. Más adelante lo voy a explicar por qué. Una iglesia necesita estar bien nutrida. Dos, la segunda definición. Tiene que ser una persona educada. Hoy día, hermanos, en los trabajos ya no le piden que tenga primaria solamente, ya le piden secundaria, en algunos hasta preparatoria. Y si usted lleva universidad, una carrera universitaria, aunque esté trunca, mucho mejor. Ya veremos la oportunidad de cómo pueda otra vez comenzar a tomar sus clases a donde las haya dejado. Un ministro, un buen ministro de Jesucristo que se ha nutrido, es una persona, hermanos, que tiene una cierta capacidad y tiene el hábito, fíjese, es el hábito de informarse de lo que está aconteciendo. ¿Por qué? Bien, ahorita vamos a explicar todo esto, hermanos, a fondo. Porque cometemos muchos errores cuando no nos autodisciplinamos, hermanos, para tener una vida dedicada a la enseñanza o al estudio. Mire, de la misma manera, hermanos, que un obrero, que un albañil, que un arquitecto, que un ingeniero, que un médico, conoce sus herramientas de trabajo, que sabe, que está familiarizado, que tiene relación con ellos, que puede armar y desarmar su equipo de trabajo. Así como lo hace para que su trabajo, hermanos, sea eficaz, así el buen ministro de Jesucristo tiene que conocer su herramienta de trabajo. ¿Cuál es su herramienta de trabajo? La Biblia. Fíjese, ¿hasta dónde llega, hermanos? Y nos captamos de decir que somos buenos ministros. Un buen ministro, hermanos, de Jesucristo es aquella persona que tiene el hábito de la lectura. Decía Pablo, mientras yo llego, tú dedícate a la lectura, al estudio, al escudriñar de la palabra, para que entonces estés preparado para toda buena obra. Entonces, de la misma manera que un profesionista dedica tiempo a conocer su herramienta, nosotros como ministros de Dios necesitamos dedicarle tiempo para conocer las verdades bíblicas que nos van a defender contra los ataques o argumentos, hermano, que vengan a nuestra vida. Luego llegan ahí los testigos de Genoveva.
y no sabemos qué contestar. ¿Será eso entonces un buen ministro de Jesucristo? Digo, nos queda o nos da mucho desear. ¿Dónde encontramos entonces, hermano? ¿Dónde podemos encontrar este conocimiento para poder ser un buen ministro de Jesucristo? ¿En dónde? Sino solamente en la Biblia. Amén. No hay más. La Biblia es nuestra única regla de fe y conducta. No hay nada más, hermano. Cuando dice la palabra de Dios que nosotros vamos a derribar fortalezas, está hablando de que vamos a derribar argumentos, no con los consejos de mi abuelita, aunque hayan sido muy buenos. Yo voy a derribar fortalezas, voy a derribar argumentos humanos solamente con la palabra de Dios. ¿Qué contiene entonces la palabra de Dios? ¿Qué es lo que contiene? Pues contiene la sabiduría, el conocimiento y la doctrina, que es base o fundamento para la iglesia. ¿Cuál es la importancia entonces que debe de tener, o hasta qué grado, hermanos, de importancia tiene la sana doctrina dentro de la iglesia? Vamos nuevamente, hermanos, a 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 1. 2 de Timoteo, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjense lo que va a hacer, hermanos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a lo que nosotros estamos realizando o trabajando dentro de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ser, hermanos, de cierta manera juzgados. Verso 2. Aquí, hermanos, va a venir el juicio sobre los que no hayamos, como dice aquí, que prediques la palabra, que instes a tiempo fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, ¿y qué? Y doctrina. Esa es la clave, hermanos, la doctrina. Tito capítulo 2, verso 1. Tito 2, 1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No hables otra cosa, en otras palabras. No tienes por qué andar metiendo argumentos tuyos. No tienes por qué pelear con tus fuerzas. Tú solamente dedícate a predicar o hablar la sana doctrina, lo que está de acuerdo con ello. Que no choque lo que tú digas con lo que están haciendo tus hechos. No. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Verso 42, pongan mucha atención, hermanos. Fíjense, aquí vamos a hacer una pregunta sobre esto. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Pregunta: ¿la doctrina divide? Hay muchos pastores que no quieren enseñar doctrina, hermano. Hay muchas iglesias que no quieren enseñar doctrina. Hay muchos que no les gusta meterse en esto. Puras ambigüedades, hermano, puros eufemismos, puras cosas suavecitas, puras cosas sin meterse en problemas. Un día confrontaba yo a un pastor y viendo los problemas que estaban sucediendo en la iglesia de él, yo le dije: hermano, es que le hace falta dar enseñanza. Hable sobre esto. No, a mí no me gusta meterme en esos asuntos, hermano. Para mí Dios es amor. Ándale, pues siga con Dios es amor. La doctrina no divide, hermanos. Aquí no divide la doctrina. Aquí usted la quiere seguir, se queda. Si no la quiere seguir y no le gusta, se aparta. Pero no es que la doctrina divida, hermanos. Porque aquí dice verso 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Nunca dice que la doctrina dividía, hermanos. La iglesia primitiva entonces habla, hermanos, de que muchos se añadían, hermano, cada día, porque tenían que ser salvos, vaya, pero que aún perseveraban en la palabra y todos los días compartían de ella, hermanos. Si la iglesia persevera en la sana doctrina, si la iglesia, hermanos, está caminando conforme a lo que la sana doctrina enseña, va a aprender a ser un buen ministro de Jesucristo, y su trabajo, lo que esté realizando, sea evangelismo, sea la música, sea la enseñanza, sea un ujier, hermanos, sea un líder de un departamento, todo lo va a hacer con excelencia. Si usted no tiene doctrina, no tiene base, no tiene fundamento, hermano, ¿en qué condiciones entonces se encuentra la iglesia actual? La iglesia que no tiene, hermanos, doctrina. La iglesia que solamente se alimenta de mensajes maruchan, de aquellos mensajes que no nutren. Lo hemos estado hablando ya durante todas estas semanas.
Mensajes, hermanos, simples, sencillos, insípidos, sin sabor. Algo que usted sale y no sabe ni siquiera de qué se trató el mensaje. Hay muchos pastores, hermano, que dentro de sus iglesias solamente 2 versículos utilizan. 50 años pueden tener esa congregación y solamente predican 2 versículos en toda su vida. ¿Sabe cuáles son? Juan 3:16 y Malaquías 3:10. No hablan otra cosa. No hablan otra cosa. Es más, a su correo electrónico o a su face, ahí le ponen malaquías310.com. Tan así son, hermano. O todo es amor, o todo es hacer pactos. O todo es salvación, porque usted, hermano, los ve, son pastores campañeros. Todo el año se la quieren pasar en campaña, en campaña, en campaña tras campaña. ¿Por qué? Hay veces que hacen más falta las campañas dentro de la iglesia. Campañas reformistas, hermano, que nos vuelvan otra vez a sentarnos en nuestras bases y que dejemos de estar predicando, hermano, cosas triviales, hermano, cosas que a veces yo creo que ya, hermano, no estoy diciendo que no nos nutran, no, pero como decía el expositor de los Hebreos, porque después de tanto tiempo debiendo ser ya maestros, es necesario que se les siga dando leche. Volver a los viejos rudimentos de la doctrina, del arrepentimiento, de la salvación, de la conversión. Cuando ustedes ya necesitan tener bases sólidas. Oiga, una congregación que ya tiene años y se les tenga que estar hablando y hablando y hablando y hablando de lo que es la salvación, el amor, que Dios es amor, que Dios perdona, que Dios ama. Hay pastores que en un tiempo trabajaron como evangelistas. Oiga, cada 8 días quieren tener milagros, cada 8 días quieren tener sanidades, cada 8 días quieren estar liberando, cada 8 días quieren tener el mismo mover. Cuando hay diversidad de temas, hermano, en la Biblia. Pero ¿sabe por qué no predican? ¿Por qué no enseñan doctrina? Porque no la conocen así de fácil. Porque no les gusta, hermanos, dedicarse un tiempo a estudiar lo que van a dar. No, es bien fácil abrir la Biblia y vaya, Salmo 23, vamos a hablar del buen pastor. Qué fácil, hermano. Qué fácil es sacar un mensaje en 5 minutos. Pero no se enseña nada de doctrina. Mensajes que solamente motivan, mensajes que solamente alientan, mensajes, hermano, que solamente conmueven y tal vez nos hacen llorar un rato, pero ¿dónde quedó en sí una base o dónde quedó una solidez? No hay un cimiento en nuestras vidas porque no hay doctrina. Hechos 20:26. Fíjese, hermanos, con qué argumentos Pablo, hermanos, se enfrentaba en aquel tiempo, hermanos, a una iglesia decadente de doctrina. Hechos 20:26 dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy. Cuando habla de protestar, hermanos, es hacerlo públicamente. Es hacerlo de una manera, hermanos, en cuanto a que existían o habían personas con amplio conocimiento de lo que estaba sucediendo y de que estaban sirviendo como testigos o como jueces a la vez. Yo os protesto. Por eso decía él de esta manera: yo no ando a escondidas, yo no he hablado a escondidas con ustedes, no, yo lo he hecho públicamente. Y en otra parte todavía dice Pablo: y Dios es testigo, conforme al comportamiento y la actitud que he tenido con ustedes. Pero aquí dice: yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. A mí en ocasiones me han llegado a decir: oiga, y la hermana o el hermano, mire que ya no viene, ¿por qué ya no venga? Yo no sé, hermano, y no me voy a meter con esos detalles. Pero que el buen pastor su vida da por las ovejas, esa no es oveja, es una chiva. Yo no voy a andar buscando chivas. Yo no soy un arriero. Una persona que ha sido nutrida, que se le ha enseñado, que se le ha capacitado, es una persona que ha obtenido un conocimiento, que ha hecho con él, es su decisión que hacer. Yo no quiero aquí una persona o un ministro anoréxico, con bulina espiritual, que esté desnutrido, hermano.
No, aquí se les ha alimentado, se les ha enseñado, se les ha capacitado. Si no han querido, hermano, digerir ese alimento y solamente aquí vienen a rumiar lo que se les da, ese es su problema, no es mi problema. Cuando yo ya sé que se les nutrió de una manera con sana doctrina y deciden apartarse y me dicen, hermano, yo no voy a ir a buscar chivas. Dios me puso a pastorear ovejas, no cabras. Tuvo su tiempo, se le enseñó, no aceptó y solamente rumió. Y después de estar mucho tiempo rumiando, echó fuera lo que había comido. Ese es su problema. Verso 27. Fíjese qué compromiso sentía Pablo. Porque no he rehuido anunciaros todo el mensaje de Dios. ¿Cuánto? Solamente salvación, solamente Dios es amor, solamente vamos a pactar, solamente vamos a hacer promesas, solamente vengan a recibir un milagro, solamente vamos a hacer esto, vamos a hacer... No, hermano, dice, no he rehuido anunciaros todo el mensaje de Dios. ¿Sabe, hermano, que hay temas tan polémicos, tan espinosos que se pudieran hablar en las iglesias, pero la gente no las quiere hablar? En lo natural, hermanos, ¿cómo se puede ver o conocer una persona que está nutrida? Pero que está bien nutrida, hermanos. Años atrás se decía que un niño gordito era un niño sano. Hoy los médicos dicen que no. Que el estar gordito y cachetón no quiere decir, hermanos, que sea sano, no es sinónimo de salud. No, hermano. Una persona necesita alimentarse verdaderamente con lo que le hace falta a su cuerpo. Porque yo puedo comprar, hermanos, un costal de chetines y comprarme un botellón de 20 litros de refresco. Y ya comí y se me quitó el hambre. Pregunto, ¿me nutrirá eso? Yo me la puedo pasar, hermanos, haciendo evento tras evento, evento tras evento, evento tras evento. ¿Me nutre eso? Necesito tener, hermanos, un balance. Un balance. De ahí es que muchos me han dicho, Mar, es que te vas bien recio. Yo nomás media hora para que no se me aburran. Pues yo por eso les doy más de una hora, para que no se aburran. No, hermano, yo aquí no quiero dar mensajes o predicaciones ambiguas, hermano, y sin sentido, llenas de emociones superficiales, ¿verdad? Con tal de tener la iglesia llena. Mire, Romanos 16, 17. Romanos 16, 17. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Fíjese, no solamente, hermano, que los aprendan a reconocer o que sepan quiénes son, sino dice que se aparten de ellos. No es que muchas veces decimos, ven, hermano, es que miren, pues yo no quiero al varón, sí, es filisteo, no le hace, pero es buen cuate. Es filisteo, es amorreo y está bien feo, pero dentro de él hay algo que es bien suave. Poquito le falta para convertirse verdaderamente a Cristo. No. De buenos intencionados y acomedidos y ofrecidos está lleno el infierno, hermano. No. Necesito verdaderamente que no estén en contra de lo que es la sana doctrina, ni que anden causando divisiones ni tropiezos dentro de la iglesia. Verso 18. Porque tales personas no sirven ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, ¿se fija? Sino a sus propios vientres, y con sus suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Eso es lo que provocan, hermano, lo que andan haciendo estas personas.
Si usted se quiere preparar, hermanos, si usted está estudiando la palabra de Dios, uno, que nunca sea para incrementar solamente su conocimiento, su léxico, su intelecto o su preparación teológica. Y después, hermano, sea de los que se prepararon solamente para sentirse superiores, para andar presentando una estela, una gama, hermanos, de títulos de todos. De todos. Tener, hermanos, reconocimientos y haber andado en tantos países y planetas predicando, solamente, hermanos, para jactarse. No, que no sea esto, hermanos. Si usted va a estudiar, que sea, hermanos, para que su servicio sea con excelencia y para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Fíjese. Yo les comentaba ahí en el instituto, les decía, hermano, ¿sabe cuál es el problema de los institutos? De que luego ofrecen por tal de vender lugares. Quieren llenar pupitres y empiezan a ofrecer licenciaturas en pastorado. ¿En qué parte, digo? ¿En qué parte podemos encontrar una licenciatura en pastorado? El pastorado no se compra ni se adquiere, no. Licenciatura en alabanza y adoración. Digo, ¿dónde se encuentra eso? No existe. No existe esto. Ese es el problema de los institutos bíblicos. Ahí en plena clase estaba la directora y todo, se lo dije bien claro. Ese es el problema que hay. Hacen ofertas que no son verdaderas. Y uno va y compra, yo me meto a estudiar y a los 3 años yo quiero salir con licenciatura de pastor y hago mi negocio de pastor, de iglesia. Mire qué bonito. Y empiezo a engañar a los ingenuos, a causar divisiones, a causar, hermanos, problemas entre sus mismas familias y entre el mismo grupo que se empieza a reunir. Porque no sirvo a Dios, porque lo hago, hermano, con otras intenciones, conforme mis propios deseos para llenar mi vientre, para obtener, hermano, mis beneficios personales. Hay muchos que se sienten ministros de alabanza porque tienen un título de que fueron a la iglesia o al instituto, al cementerio bíblico, digo, al seminario bíblico de no sé dónde, de qué planeta, y que ahora, hermanos, no, digo, eso es una falacia, es una mentira, es un engaño. Vamos a estudiar que sea para la gloria de Dios, para crecer en conocimiento, para alcanzar una madurez, para que esté preparado para toda buena obra, no para salir con mi título de que yo ya tengo reconocimiento de un lugar, no, hermano. Yo la sana doctrina la voy a tener para poder conocer más a Dios, más de su voluntad y seguir sus pisadas. Eso es lo que yo tengo que hacer. No jactarme, hermanos, nunca jactarme. Y hay muchas personas, hermano, que sí lo hacen. Tienen dinerito, compran su título. Había un pastor que no estaba ni estudiando. Vaya, sí estaba estudiando por internet, pero ¿sabe quién hacía todas sus tareas? Uno de los miembros. Cuando se graduó, su título venía con el nombre del pastor, no con el del que estudió. Ahora sí ya estaba reconocido como apóstol y profeta. Ya tenían al superapóstol y profeta 777 dentro de la iglesia. Mire Juan Camaney ahora predicando la palabra. No, hermano, qué mentiras. Qué jactancia, hermano. Nunca, hermanos, que habite eso en nuestro corazón. Porque lo único que vamos a hacer es un centro de espectáculos. Luego por eso hay que hay iglesitas donde quiera que se abren y se cierran. Duran más para abrirlas que para cerrarlas. No, qué feo, hermano, es ser un ministro de esa manera. Qué feo es tener un título de un ministro mediocre, como lo hemos tratado ya en semanas pasadas. Pregunto, ¿habrá buenos ministros de Jesucristo en la actualidad? Me dijo una persona hace días, dijo, hermano, yo de esta iglesia no me salgo más que a la tumba.
No me ponga en ese plan, no me ponga en ese lugar. Desde el momento que me está elevando de esa forma, ya está mal. Hay muchas iglesias, y conozco consiervos, conozco pastores, conozco maestros que son tremendos y yo los admiro, los respeto y me gusta escucharlos y me gusta aprender de ellos. ¿Por qué? Porque yo sé reconocerlos como buenos ministros de Jesucristo. Los hay, claro que los hay. El problema es dar con ellos, dicen por ahí. Pero sí hay, hermanos. Y los tenemos a veces cercas, hermano. Hay tres formas de predicar. Miren, yo así lo he vivido, o así lo aprendo. 3 formas de predicar. La primera, lo que escucho. Yo escucho a otro y hago lo que hace el perico. Lo repito. Ah, qué bonito predicó el hermano. Pues sí, pues lo escuchó y se lo aprendió lo que predicó. Así como hay muchos que cantan. Ay, hermano, qué bonito canta. Oiga, nomás cierro los ojos y da cuenta que estoy escuchando a Jesús Adrián Romero. Pues es un imitador. Ese es otro asunto. Yo nunca he tratado de imitar a ningún alabancero. Si canto feo, cantaré feo pero con sentimiento. Pero no por eso me esfuerzo, hermanos, en ser un imitador, no. Entonces, yo puedo escuchar un mensaje y repetirlo. 2, lo que yo leo. Yo puedo leer un muy buen libro, lo leo, lo aprendo y vengo y se los explico. Oí, vi y enseñé. Pero viene la tercera, que es la más bonita. Sí. Yo predico lo que he vivido y vivo lo que estoy predicando. Y mi predicación no choca con mi acción. Esa es la manera más bonita de predicar, hermanos. Yo ahorita les pudiera predicar un mensajazo bien elocuente. Y ahorita, mire, los hago danzar, brincar, vomitar y reírse como locos. ¿Cree que no lo sé hacer? Sí, hermano. Un día estábamos en una campaña. A mí no me gusta hacerlo y ese día se me ocurrió. Y se empezaron a caer, para pronto llegó una hermana y me dijo, oiga, hermano Omar, ya tumba gente. Oiga, no, hay que hacer una campaña con usted. Usted no va a tumbar, pero de otra manera. Garrotazo entre quijada, ceja y oreja, a veces es cierto que se levanta con unción. ¿Hay hermanos entonces que predican la sana doctrina en la actualidad? Sí los hay, hermano. Sí los hay, gloria a Dios por ello. Que se esfuerzan, que se esmeran por hacerlo con excelencia. Durante toda la historia, hermanos, después de la Reforma, hubo hombres y ha habido hombres que se dedican, hermanos, a ello. Vamos a hablar entonces desde un Juan Hus, un Juan Wycliffe, un Martín Lutero, un Calvino, un Juan Knox, un Jorge Fox, Juan Wesley, José Wesley, un Carlos Fines, Carlos Spurgeon. O sea, hay muchos hombres, hermanos, que se dedicaron a enseñar por la sana doctrina. Nunca autonombrarse apóstoles y profetas, hermano. Nunca andar trayendo guardaespaldas, hermano, ni andar en aviones. En aquellos años no había aviones, pero nunca buscaron, hermano, el que se le rindiera pleitesía para poder sentirse halagados, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces, hermano? Primera de Pedro 3:15, ya termino. Primera de Pedro 3:15, le debo las 2 horas. Primera de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para prestar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjense, hermano, ¿cómo lo explica Pedro, hermanos, en esta carta universal? Y dice, fíjense, primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor vuestros corazones, que no habite, hermanos, en nuestros corazones un sentimiento de arrogancia o altivez o de buscar, hermanos, méritos propios, no. Dice, estar siempre preparados para presentar defensa. Aquí es donde quiero que entremos un poquito, hermanos, de esta palabra defensa. Pero vamos a presentar esta defensa como con mansedumbre y reverencia. Ah, cómo nos ha hecho sufrir, hermanos, el estudio de la dominical.
Fíjese, esta semana empezamos a hablar sobre lo que es la reverencia antes de entrar al servicio, durante el servicio, y vamos a hablar sobre lo que es el finalizar el servicio. ¿Cómo tenemos que presentar, hermanos, nosotros nuestros corazones? Pero bien, eso es otro tema. Dice, ante todo, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando somos cuestionados, hermano, cuando somos cuestionados, somos interrogados, somos confrontados y quieren derribar, hermanos, nuestra sana doctrina, la quieren derribar con argumentos de hombres. Ahora, aquí dice bien claro Pablo, presentar defensa. ¿Qué es defensa? La palabra defensa, hermanos, en el griego es apología, donde se deriva apologética o apología. ¿Qué es la apologética o la apología? Bien, es la declaración o el aprender o el tener armas para defender. ¿Para defender qué, hermanos? El Evangelio. Si la apologética, hermanos, es la defensa de la doctrina, nosotros ¿qué tanto estamos dispuestos a defender la doctrina? Y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Qué es un testigo? ¿Los que andan por las casas en las mañanas? No. La palabra testigo, martureo en el griego, donde se deriva la palabra mártir, es aquel que está dispuesto a dar su propia vida, hermanos, por alguna causa. Nosotros no estamos dispuestos ni siquiera a venir a la iglesia. ¿Será que estemos dispuestos a dar nuestra vida? Nos cuesta venir, hermanos, a la iglesia, a recibir palabra, no dar. Si para venir a escuchar el mensaje nos cuesta, ¿cuánto no nos costará si le decimos, hermano, me toca predicar hoy? ¿Verdad que es difícil? Así que, qué lejos estamos de la iglesia primitiva. ¿Cuánta falta nos hace en sí la doctrina, hermanos? Por eso es que llega cualquier, hermanos, cualquier sectario a la casa y nos hace garras. ¿Cuál es el trabajo en sí entonces de un ministro de Jesucristo? Enseñar e instruir con excelencia lo que es la sana doctrina a los demás. Termino. 1 Timoteo 5:17. 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos dignos de doble honor. Y me gusta lo que sigue, hermanos, la siguiente frase. Mayormente los que trabajan, ¿en qué? En predicar y en enseñar. Yo no vengo a entretener. Pablo, hermanos, se dedicó a enseñar. Y tanto fue su compromiso, o ese desafío que recibió, hermanos, aquel día, donde Ananías va y hace una oración para que recobre su vista. Tanto fue ese desafío que él sintió, hermanos, que cambió su vida en una totalidad. Y ahora se dedicaba a predicar, a enseñar la sana doctrina. Y él lo tomaba como un trabajo, hermano. Usted cuando va a su fuente de trabajo no va, hermanos, a pasar el tiempo, ¿verdad que no? Usted, como decía las analogías de Pablo, el obrero para poder tomar, o el labrador para tomar del fruto, primero ¿qué tiene que hacer? Trabajar. Si yo soy un empleado y quiero, hermanos, un día presentar ahí una fotografía como el empleado del mes, que tengo que hacer mi trabajo con excelencia para poder ser reconocido. Si yo quiero que Dios me reconozca mi trabajo, tengo que hacerlo con excelencia. ¿De qué manera le estoy sirviendo a Dios? ¿De qué manera le sirvo a Dios? Acuérdese, hermano, cuando hablamos sobre los enemigos de la excelencia, si no, dele una repasadita, hermano, allá sus apuntes. Y que siempre tenga bien presente cada uno de sus enemigos. ¿Quiere servirle con excelencia a Dios? ¿Quiere ser un buen ministro? Nútrase cada día, hermano. Nútrase. Busque de Dios y dígale: Señor, no sé dónde encontrarlo, no entiendo tu palabra, la busco y no la encuentro, no sé qué pasa con mi vida. Dice que aquel que esté falto de sabiduría, pídasela al Señor. Y Él, hermanos, tiene mucha sabiduría que darnos. Lo que a veces nos falta es reconocer, hermano,
reconocer que necesitamos de Dios. A veces nuestro egoísmo, nuestro ego, nuestra soberbia no nos permite reconocer que no conocemos. Creemos que nos sentimos o nos sentimos mayores que otros por tener un título o por tener una trayectoria. El título y la trayectoria, como dijo Pablo, todo lo que he alcanzado lo tengo por basura. Por eso decía, todo lo he dejado por basura, por alcanzar el galardón que Dios me ha prometido. Yo quiero estar en ese lugar. Si usted lo quiere hacer, yo creo que es momento de hacerlo. Decirle, Señor, hago un lado todo, por seguir tus pisadas. Cierra sus ojos. Señor, gracias te damos en esta